Bienvenidos de nuevo a este rincón de la historia, donde exploramos los grandes relatos que han forjado nuestro mundo. Hemos hablado de imperios y de los enemigos que se atrevieron a desafiarlos. Hemos narrado las historias de rebeldes que se levantaron de la nada para luchar por su libertad. Pero todos esos conflictos, por épicos que fueran, se basaban en una lógica clara, la del enemigo visible, el adversario que te mira de frente en el campo de batalla. Pero, ¿qué sucede cuando la mayor amenaza no viene de fuera sino de dentro? ¿Qué pasa cuando la mano que sostiene la daga pertenece a un hermano, a un amigo, a un camarada de armas, a un hijo? La historia de la humanidad está escrita con la tinta de la lealtad, pero sus páginas más decisivas, sus giros más inesperados y trágicos, a menudo están manchados con la sangre de la traición. La traición es mucho más que un simple cambio de bando. Es un veneno que se inocula en el alma. Es la ruptura del vínculo más sagrado que une a los seres humanos, la confianza. Un ejército puede destruir una ciudad, pero la traición puede derribar un imperio desde dentro sin disparar una sola flecha. Es el arma silenciosa que se esgrime en los pasillos del poder, en las tiendas de campaña de los generales y en los jardines donde se comparten secretos. Es el beso que precede a la condena, la sonrisa que oculta la daga. A lo largo de este viaje, vamos a diseccionar 5 de las traiciones más monumentales de la historia. 5 momentos en los que un solo acto de deslealtad no solo cambió el resultado de una batalla o el destino de un líder, sino que alteró el curso de la civilización para siempre. Si al hacerlo descubriremos que las motivaciones de un traidor son tan complejas y variadas como la propia naturaleza humana. Algunos traicionan por la más antigua y simple de las tentaciones, la codicia, un puñado de oro, una promesa de poder, un trono. A lo largo de la historia, hombres han vendido a sus pueblos y a sus líderes por una recompensa material, convirtiendo su honor en una mercancía. Su lealtad tiene un precio, y sus enemigos a menudo están dispuestos a pagarlo. Otros, sin embargo, se envuelven en el manto de la ideología. Traicionan no por beneficio propio, sino porque creen fervientemente que su acto servirá a una causa mayor. Se convencen a sí mismos de que al traicionar a un hombre, están salvando a una nación, a una república, a un ideal. Para estos traidores, la daga no es un arma de asesinato, sino un instrumento de justicia. Son los protagonistas de las traiciones más complejas y moralmente ambiguas, dejándonos una pregunta incómoda. ¿Puede un acto de deslealtad ser, en realidad, un acto de patriotismo? Y finalmente, están los que traicionan por una herida en el alma. El resentimiento, el orgullo herido, la sensación de no haber sido valorado, un general que se siente menospreciado, un consejero que es ignorado, un héroe al que no se le rinden los honores que cree merecer. Estas ofensas personales, dejadas a supurar en la oscuridad, pueden convertirse en un veneno que corrompe toda lealtad, transformando al más fiel de los aliados en el más amargo de los enemigos. Su traición no es por oro ni por ideología, sino por venganza. El poder de estos actos es inmenso porque operan como una falla geológica en la historia. Un solo acto de traición puede provocar un terremoto cuyas réplicas se sienten durante siglos. La decisión de un solo hombre puede provocar la caída de una dinastía, el nacimiento de una religión, la colonización de un continente o la fundación de una nueva nación. Es el efecto mariposa de la deslealtad. El susurro de un traidor en un lugar puede desatar un huracán al otro lado del mundo. En los próximos capítulos, seremos testigos de este poder en toda su magnitud. Cada historia que vamos a explorar es una herida abierta en el tejido del tiempo, un momento en que el curso de los acontecimientos se desvió de forma irreversible por la decisión de un solo individuo de romper su juramento. Viajaremos a un desfiladero en llamas en la antigua Grecia, donde la avaricia de un pastor condenó a los guerreros más feroces del mundo y cambió el equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. Entraremos en el Senado romano en la cima de su poder, para presenciar cómo la lealtad a la República se convirtió en la justificación para asesinar a un padre, un acto que, irónicamente, destruyó aquello que pretendía salvar. Caminaremos por las colinas de Judea para entender el beso más infame de la historia, y cómo un puñado de monedas de plata puso en marcha los engranajes de un evento que redefiniría el destino espiritual de la mitad de la humanidad. Navegaremos hasta los opulentos palacios de la India del siglo XVIII, donde la ambición desmedida de un general le abrió las puertas de un subcontinente entero al imperio más grande de la era moderna, marcando el inicio de 2 siglos de dominio extranjero. Y finalmente cruzaremos el Atlántico hasta una joven nación que luchaba por nacer, para descubrir cómo su héroe de guerra más brillante y aclamado se convirtió en su traidor más despreciado,
dejando una cicatriz de desconfianza que perdura hasta el día de hoy. Estas no son solo historias de villanos, son relatos sobre la fragilidad de la confianza, sobre la complejidad de las motivaciones humanas y sobre el poder incalculable que reside en una sola decisión. Así que afilad vuestro ingenio y guardad bien vuestras espaldas. Nuestro viaje a las sombras de la historia, al corazón mismo de la traición, comienza ahora. Nuestro primer viaje al corazón de la traición nos lleva al año 480 a.C., a un mundo amenazado por una tormenta como nunca antes se había visto. Desde el corazón de Asia, Jerjes, el rey de reyes, soberano del vasto imperio persa, había reunido un ejército de una escala casi mitológica. Cientos de miles de hombres, un océano de pueblos y lenguas, avanzaban inexorablemente con un único propósito: aplastar la resistencia de las pequeñas y pendencieras ciudades-estado de Grecia y borrar su concepto de libertad del mapa. Era la mayor fuerza de invasión que el mundo antiguo había conocido, una marea humana que parecía capaz de tragarse montañas y beber ríos hasta secarlos. Frente a esta fuerza abrumadora, Grecia era un mosaico frágil de alianzas. Ciudades como Atenas y Esparta, eternas rivales, se vieron forzadas a una unión desesperada para sobrevivir. Sabían que no podían enfrentarse al ejército persa en campo abierto. Su única esperanza era usar la geografía a su favor, encontrar un lugar donde la inmensa superioridad numérica de Jerjes quedara neutralizada. Y encontraron ese lugar en un estrecho paso costero llamado las Termópilas, las Puertas Calientes, un angosto corredor con las montañas a un lado y el mar al otro. Era un cuello de botella natural, un lugar donde unos pocos hombres valientes podrían, con suerte, contener a una multitud. Al frente de la defensa de este paso crucial se encontraba un hombre, cuya leyenda personificaría para siempre el valor y el sacrificio: el rey Leónidas de Esparta. No comandaba un gran ejército, sino un contingente de élite de 300 de sus mejores guerreros, todos ellos espartiatas, ciudadanos de pleno derecho que habían superado la agoge, el brutal sistema de entrenamiento que los convertía en la infantería más disciplinada y temida del mundo conocido. Para un espartano, la mayor gloria no era vivir una larga vida, sino morir en la batalla por su patria. Eran una hermandad de guerreros, reconocibles al instante por sus largas melenas, sus túnicas de un rojo carmesí y la letra lambda, por la cedemonia, pintada en sus pesados escudos de bronce. Junto a ellos se encontraban varios miles de aliados de otras ciudades griegas, pero el alma de la defensa, el muro sobre el que se estrellaría el poder de Persia, eran los 300 de Esparta. Durante 2 días el milagro pareció posible. Jerjes, incrédulo de que una fuerza tan minúscula se atreviera a desafiarle, ordenó a sus tropas que avanzaran y los capturaran. Oleada tras oleada de medos y cisios se lanzaron contra el muro de escudos y lanzas espartano, solo para ser masacrados en el estrecho pasillo. El combate era una carnicería brutal. Los espartanos, luchando en una formación de falange perfecta, eran una picadora de carne. Fingían retiradas para luego girarse y aniquilar a sus perseguidores, en una muestra de disciplina táctica que los persas no podían comprender. Frustrado y furioso, Jerjes envió a su tropa de élite, sus 10.000 inmortales, creyendo que ellos barrerían a los defensores. Pero también ellos fracasaron. Sus cuerpos se apilaron frente a la inquebrantable defensa griega. El rey de reyes, que observaba la batalla desde un trono cercano, se levantó de un salto en 3 ocasiones, temiendo por su propio ejército. El paso de las Termópilas se había convertido en una humillación, y el plan de invasión persa estaba peligrosamente estancado. Jerjes estaba desesperado por encontrar una solución, y la solución, como suele ocurrir, no vino de sus generales, sino de la sombra de las montañas. Fue entonces cuando apareció Efialtes. La historia, contada por Heródoto, nos lo presenta como un hombre de la región, un pastor de ovejas del monte Eta. Su nombre, en griego, llegaría a significar pesadilla, y con razón. A diferencia de las representaciones modernas que lo pintan como un paria deforme, Efialtes era probablemente un hombre común, cuyo único rasgo distintivo era un conocimiento íntimo de la geografía local y una codicia que superaba cualquier sentido de lealtad o de honor. Vio la magnificencia del campamento persa, la promesa de una recompensa que le haría rico para el resto de su vida, y tomó una decisión. Se acercó al campamento de Jerjes y pidió una audiencia con el rey. Allí, lejos del estruendo de la batalla, en el silencio de la tienda real, tuvo lugar la traición. No fue un acto de violencia, sino un susurro, una confidencia. Efialtes le reveló a Jerjes el secreto de las montañas, la existencia de un sendero oculto,
la senda Anopaea, que comenzaba lejos del paso y serpenteaba a través de las cumbres para desembocar directamente en la retaguardia del ejército griego. Era la llave que podía abrir la cerradura de las Termópilas. Para Jerjes, fue como si un dios le hubiera respondido. Aceptó la oferta de Efialtes, y esa misma noche, despachó a sus inmortales, guiados por el traidor, para que emprendieran la marcha por el sendero secreto. Mientras los persas ascendían en la oscuridad, Leónidas y sus hombres dormían, agotados pero victoriosos tras 2 días de lucha. Pero al amanecer, las advertencias empezaron a llegar. Desertores del bando persa y vigías apostados en las alturas alertaron a Leónidas de que estaban siendo rodeados. Comprendió al instante lo que había ocurrido. Sabía que la batalla estaba perdida y que la muerte era inevitable. Su decisión en ese momento definió su leyenda. Convocó a los líderes de los contingentes aliados y les ordenó que se retiraran. Su misión de contener a los persas había terminado. Ahora debían salvarse para poder luchar otro día, para advertir a Atenas y al resto de Grecia. No tenía sentido que todos murieran allí. Sin embargo, él y sus 300 espartanos se quedarían. Su ley, su honor y su deber como rey de Esparta se lo exigían. No se retirarían, no se rendirían. Lucharían hasta el último hombre. Junto a ellos, en un acto de un valor asombroso, decidieron quedarse también los 700 soldados de la ciudad de Tespias, negándose a abandonar a sus aliados en su hora final. Lo que siguió fue un epílogo de heroísmo suicida. Atacados por el frente por el grueso del ejército de Jerjes y por la retaguardia por los inmortales que habían descendido de las montañas, el pequeño contingente griego fue rodeado. Se retiraron a una pequeña colina dentro del paso y formaron un último círculo defensivo. Lucharon con una furia animal, con sus lanzas rotas, con sus espadas, y cuando éstas se rompieron, con sus manos y sus dientes. El propio Leónidas cayó en el fragor del combate, y sus hombres, en un último acto de lealtad, murieron protegiendo el cuerpo de su rey. Finalmente Jerjes, cansado de perder hombres, ordenó a sus arqueros que acabaran con los supervivientes desde la distancia. Una lluvia de miles de flechas cayó sobre la colina y silenció para siempre a los últimos defensores de las Termópilas. La batalla había terminado. El camino hacia Atenas estaba abierto, pero el coste para Jerjes había sido enorme, no solo en hombres, sino en moral. Y la historia de los 300 se convirtió en un grito de guerra que inspiró a toda Grecia a unirse y finalmente a expulsar a los invasores. Efialtes recibió su recompensa de los persas, pero su nombre quedó grabado en la historia como sinónimo de la peor de las traiciones. Su acto, motivado por la simple y vulgar codicia, no solo condenó a muerte a un puñado de héroes, transformó una brillante defensa estratégica en un sacrificio legendario. Y al hacerlo se aseguró de que nadie olvidara jamás el sendero que mostró, ni el precio de su deslealtad. Demostró que a veces, la palabra de un solo hombre puede ser más letal que un ejército de miles. Nuestra siguiente historia nos lleva al epicentro del poder mundial en el año 44 a.C., la ciudad de Roma. La república, que durante casi 500 años había sido gobernada por sus ciudadanos y su senado, estaba en todo menos en el nombre muerta. Sus últimas décadas habían sido una sangrienta espiral de guerras civiles, con generales ambiciosos enfrentándose por el control del Estado. Y de esa carnicería un hombre había emergido como el dueño absoluto de Roma, Cayo Julio César. César no era un simple general victorioso, era un fenómeno. Tras conquistar la Galia y derrotar a su gran rival, Pompeyo Magno, había regresado a Roma no como un ciudadano más, sino como un coloso. El Senado, aterrorizado por su poder y su popularidad, le había colmado de honores sin precedentes. Fue nombrado dictador, primero por 10 años y luego dictator perpetuo, dictador para toda la vida. Su estatua fue erigida entre las de los antiguos reyes y los dioses. Se le concedió el poder de controlar el tesoro, de nombrar magistrados, de declarar la guerra y la paz. Para las masas que estaban cansadas de la inestabilidad y la corrupción de la vieja aristocracia, César era un héroe, un salvador que había traído paz y orden. Era el hombre más poderoso del mundo. Pero en Roma, el poder absoluto siempre ha generado su propio antídoto, el miedo. En los oscuros pasillos de la curia, entre los senadores de las familias más antiguas y orgullosas, crecía una corriente de resentimiento y pánico. La palabra rex, rey, era un tabú en Roma, un veneno. La república se había fundado sobre el cadáver de un rey tirano, Lucio Tarquinio el Soberbio, y la mayor virtud de un romano era su odio a la monarquía. Veían en César, con su poder vitalicio, su rostro en las monedas y su aire de divinidad,
el regreso de la tiranía que sus antepasados habían jurado destruir. Para ellos, César no era un salvador, era una enfermedad que estaba matando el alma de Roma. Y comenzaron a conspirar. El instigador de la conspiración fue Cayo Casio Longino, un senador amargado y un militar capaz que sentía un odio personal y político hacia César. Casio era el cerebro pragmático de la operación, pero sabía que necesitaba algo más que un grupo de senadores descontentos. Necesitaba un rostro, un nombre, un símbolo que le diera a su complot un barniz de legitimidad y de justicia. Y solo había un hombre en todo Roma que podía proporcionar esa legitimidad: Marco Junio Bruto. Bruto era la encarnación de la virtud republicana. Era un hombre de una integridad intachable, un respetado filósofo de la escuela estoica, y lo más importante de todo, llevaba en sus venas la sangre de la libertad. Era descendiente directo de Lucio Junio Bruto, el legendario fundador de la República, el hombre que había expulsado al último rey. Su propio nombre era un recordatorio viviente del deber de un ciudadano de oponerse a la tiranía. Y fue este peso de la historia, esta herencia del liberador, lo que lo convirtió en la pieza clave del rompecabezas de Casio. Pero había un problema inmenso que hacía de la participación de Bruto en el complot un acto de una traición casi inimaginable. Julio César amaba a Bruto. Su relación trascendía la política. La madre de Bruto, Servilia, había sido durante décadas la amante más querida de César, y en Roma se rumoreaba que Bruto podría ser en realidad su hijo ilegítimo. Fuera cierto o no, César ciertamente lo trataba como a un hijo. Después de que Bruto luchara en su contra en la guerra civil, en el bando de Pompeyo, César no solo lo perdonó, sino que lo acogió, le dio cargos importantes y lo convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza. Lo veía como el futuro de Roma, un puente entre su propio poder y la vieja aristocracia. Para Bruto, César no era un tirano distante, era su benefactor, su protector, una figura paternal. Y aquí yace la anatomía de esta traición. No fue por oro, ni por poder. Fue una agonía ideológica. Casio y los otros conspiradores comenzaron a trabajar sobre la conciencia de Bruto. Apelaron a su legado, a su deber como descendiente del fundador de la República. Dejaban notas anónimas en su silla de pretor en el Senado que decían: Bruto, duermes, o tú no eres un verdadero Bruto. Le presionaban argumentando que su lealtad no debía ser a un hombre, sino a la idea de Roma, a la libertad de sus ciudadanos. Bruto se vio atrapado en un conflicto terrible. En un lado de la balanza estaba su amor y su gratitud hacia César, el hombre que le había perdonado la vida y le había dado todo. En el otro lado estaba el fantasma de su antepasado y su deber filosófico y cívico de impedir el regreso de la monarquía. Se convenció a sí mismo, o quizás Casio lo convenció, de que el asesinato no era un acto personal, sino político, un sacrificio necesario. No mataría a su amigo, sino al tirano. No cometería un asesinato, sino un tiranicidio. Y con esta dolorosa justificación, Bruto, el hombre más honorable de Roma, se unió a la conspiración para matar a su protector. El día elegido fue el 15 de marzo, los idus de marzo. El aire de la ciudad estaba cargado de malos presagios. La noche anterior, la esposa de César, Calpurnia, había soñado con su asesinato y le suplicó que no fuera al Senado. Un adivino le había advertido semanas antes que tuviera cuidado con los idus de marzo. Pero César, que no quería parecer temeroso o supersticioso, desoyó todas las advertencias y se dirigió a la curia de Pompeyo, donde se reunía el Senado. Allí los conspiradores lo rodearon con el pretexto de presentarle una petición. Uno de ellos tiró de su toga, la señal convenida, y entonces el primer puñal se hundió en su cuerpo. Fue seguido por otro, y otro en un frenesí de violencia. Más de 60 senadores participaron, para que la responsabilidad fuera compartida. César luchó, intentando defenderse, hasta que en medio de la marabunta de sus asesinos, vio un rostro que le heló la sangre. Vio a Marco Junio Bruto, su protegido, su casi hijo, con la daga en alto. Las fuentes antiguas dicen que al verlo César dejó de luchar. Se cubrió el rostro con la toga y aceptó su destino. Sus últimas palabras, pronunciadas en griego, no fueron de rabia, sino de una profunda herida paternal, kaisiu teknon, que significa tú también, hijo mío. Esa frase, inmortalizada por Shakespeare, encapsula la esencia de la traición. El dolor no venía de las cuchilladas de sus enemigos, sino del corte de la daga de un amigo. Julio César yacía muerto a los pies de la estatua de su antiguo rival Pompeyo, en un charco de su propia sangre. Los conspiradores, con las manos manchadas de sangre, salieron a la calle gritando: «Libertad, la tiranía ha muerto». Creían que habían salvado a la República.
Pero la ironía de la historia es a menudo cruel. El acto de Bruto, concebido para preservar la República, fue precisamente lo que la destruyó para siempre. La muerte de César no restauró la libertad, sino que creó un vacío de poder que sumió a Roma en otra guerra civil aún más sangrienta. El pueblo que amaba a César se volvió contra los liberadores. Y de ese caos emergió el heredero de César, su joven y astuto sobrino nieto, Octaviano. Él, junto a Marco Antonio, vengó la muerte de César, derrotó a Bruto y Casio en la batalla de Filipos y finalmente se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. La traición de Bruto, nacida de un principio noble, fracasó espectacularmente en su objetivo. Destruyó al hombre que amaba, se destruyó a sí mismo y en el proceso dio a luz al mismo sistema de poder absoluto que había intentado evitar. Su daga no salvó a la República, simplemente le dio el golpe de gracia. Nuestra siguiente historia no tiene lugar en un campo de batalla ni en un senado. Se desarrolla en los polvorientos caminos de Judea, en el siglo I, una provincia del Imperio Romano, que era un hervidero de fervor religioso y resentimiento político. Bajo la bota de la ocupación romana, el pueblo judío esperaba, con una paciencia que se agotaba, la llegada de un Mesías, un libertador prometido en sus escrituras que restauraría el reino de Israel y lo liberaría de sus opresores. En este clima de intensa expectación, surgió la figura de un carismático predicador de Galilea, llamado Jesús de Nazaret. Rodeado por un pequeño grupo de seguidores, Jesús recorría la región, proclamando la llegada de un reino de Dios. Su mensaje de amor, perdón y justicia para los pobres atraía a las multitudes, pero también desafiaba a las autoridades establecidas, tanto a los sacerdotes del Templo de Jerusalén como a los ocupantes romanos, que veían con recelo a cualquier líder capaz de movilizar a las masas. En el corazón de su movimiento se encontraba un círculo íntimo de 12 hombres, los apóstoles, que habían dejado atrás sus vidas, sus familias y sus oficios para seguirle. Habían sido testigos de sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas y creían que él era el Mesías que tanto habían esperado. Entre estos 12 hombres de confianza se encontraba uno cuyo nombre, a lo largo de 2 milenios, se convertiría en el sinónimo universal de la palabra traidor, Judas Iscariote. Los evangelios nos dicen poco sobre él. Sabemos que, a diferencia de la mayoría de los otros apóstoles que eran galileos, Judas podría haber sido de Judea, y se le había confiado una posición de gran responsabilidad dentro del grupo. Era el tesorero, el encargado de la bolsa común. Era por tanto un hombre en el que se depositaba una confianza práctica y diaria. Y esto hace que su historia sea un enigma tan profundo y duradero. ¿Qué pudo llevar a uno de los elegidos, a un miembro del círculo más cercano, a cometer el acto de deslealtad más infame de la historia? ¿Qué sucedió en la mente y el corazón de Judas para que decidiera entregar a su maestro a sus enemigos? Durante siglos, teólogos, historiadores y artistas han intentado responder a esta pregunta. Y de sus reflexiones surgen 3 motivaciones principales, 3 posibles rostros para el traidor. El primer rostro, el más simple y el que se presenta de forma más directa en los textos, es el de la avaricia. El Evangelio de Juan describe a Judas como un ladrón que robaba del dinero que se le había confiado. Y el Evangelio de Mateo nos cuenta la transacción de una forma fría y comercial. Judas se dirigió a los sumos sacerdotes y les preguntó, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Y ellos le asignaron un precio, 30 piezas de plata. En esta interpretación, la traición de Judas no es diferente a la de Efialtes. Es un acto de pura y vulgar codicia. La lealtad y la fe se venden por un puñado de monedas, el precio legal de un esclavo dañado. Es la explicación más sencilla, pero para muchos también la menos satisfactoria para un drama de tal magnitud. El segundo rostro de Judas es mucho más complejo, el del revolucionario desilusionado. Debemos recordar el contexto. Muchos judíos esperaban un Mesías guerrero, un nuevo rey David que levantara un ejército y expulsara a las legiones romanas por la fuerza. Es posible que Judas fuera uno de ellos, quizás un simpatizante de los celotes, el partido de la resistencia armada. Es posible que al principio viera en Jesús a ese líder. Pero a medida que pasaba el tiempo, la prédica de Jesús se alejaba de la revolución política. Hablaba de un reino que no es de este mundo, de poner la otra mejilla, de amar a los enemigos. Para un hombre que anhelaba la liberación de su pueblo, este mensaje podría haber sido una profunda decepción. ¿Dónde estaba el rey que iba a restaurar Israel? En esta interpretación, la traición de Judas no es por dinero, sino por frustración. Al entregar a Jesús a las autoridades, quizás intentaba forzar una confrontación
crear una chispa que obligara a Jesús a revelar su verdadero poder y a iniciar la revuelta que él creía necesaria. Su traición sería entonces el acto desesperado de un hombre que se siente, a su vez, traicionado en sus esperanzas mesiánicas. No quería destruir a su maestro, sino obligarle a ser el Mesías que él quería que fuera. El tercer rostro de Judas es el más profundo y paradójico, el del actor predestinado en un drama divino. Desde una perspectiva teológica, la traición de Judas no fue un accidente, sino una pieza necesaria e ineludible del plan de salvación. Sin la traición no habría arresto, sin arresto no habría crucifixión, y sin la crucifixión no podría haber resurrección, el evento central sobre el que se fundamenta toda la fe cristiana. En esta visión, Judas se convierte en una figura trágica, una herramienta del destino, elegida para cumplir el papel más oscuro y desagradecido de la historia. Su acto no es una elección libre, sino el cumplimiento de una profecía. Es el villano necesario cuya infamia hace posible la redención del mundo. Independientemente de cuál fuera su verdadera motivación, el acto en sí se consumó en una noche que cambiaría la historia. Tras la última cena, mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, Judas llegó, acompañado por los guardias del templo y soldados romanos. Y para identificar a su maestro en la oscuridad, utilizó una señal convenida, un gesto que transformó un símbolo de amor y lealtad en un acto de perfidia eterna, un beso. El beso, el saludo de un discípulo a su maestro, la muestra de afecto entre amigos, se convirtió en la marca de la condena. Fue la máxima perversión de la confianza, un acto tan íntimamente cruel que ha resonado a través de los siglos como la encarnación misma de la traición. Las consecuencias para Judas, según la tradición, fueron rápidas y terribles. Abrumado por la culpa y el remordimiento al ver que Jesús era condenado a muerte, intentó devolver las 30 piezas de plata, pero fue rechazado. Atormentado por su acto, se quitó la vida. Pero la consecuencia de su traición para el mundo fue de una escala que nadie en aquel jardín podría haber imaginado. El acto de Bruto destruyó una república. El acto de Efialtes condenó a un ejército. Pero el acto de Judas, irónicamente, se convirtió en el catalizador del nacimiento de la religión más grande del planeta. Su traición puso en marcha la secuencia de eventos, la pasión, la muerte y la resurrección, que transformaron a un pequeño culto judío en una fe mundial. El beso que maldijo a un hombre se convirtió, a través del prisma de la narrativa cristiana, en el amargo preludio de la salvación de la humanidad. Y así la traición más famosa de la historia se convirtió también en la más extrañamente fundacional. Nuestra siguiente historia de traición nos lleva a mediados del siglo XVIII, a la tierra de los Maharajás y los mogoles, a la región más rica y codiciada de todo el subcontinente indio, Bengala. Durante siglos, la India había sido el corazón del comercio mundial, una fuente aparentemente inagotable de textiles de lujo, especias exóticas y joyas deslumbrantes. Pero el gran imperio mogol que la había unificado se estaba desmoronando, dejando un vacío de poder que las potencias europeas, y en particular una, estaban más que dispuestas a llenar. Esa potencia no era una nación, sino una entidad mucho más moderna y peligrosa, la Compañía Británica de las Indias Orientales. No era un gobierno, sino una corporación multinacional, la más poderosa del mundo, con su propio ejército, su propia armada y un único objetivo que superaba a todos los demás, el beneficio. Y Bengala, con sus fértiles llanuras y sus inmensos ingresos comerciales, era la joya de la corona, el premio gordo. Al frente de los intereses de la compañía en la región, se encontraba un hombre que personificaba su audacia y su falta de escrúpulos, el coronel Robert Clive. Gobernando Bengala se encontraba el joven y temperamental Nawab, Siraj-ud-Daulah. Ardientemente nacionalista y desconfiado de la creciente influencia europea, el Nawab estaba decidido a poner freno al poder de la compañía. Las tensiones estallaron cuando Siraj-ud-Daulah atacó y capturó la base británica de Calcuta. La compañía, ultrajada y con sus beneficios amenazados, envió a Robert Clive con un pequeño ejército para recuperar la ciudad y castigar al Nawab. Clive, un estratega brillante y un maestro de la intriga, evaluó la situación. El ejército del Nawab era colosal, una fuerza de más de 50.000 hombres con una imponente caballería y artillería pesada. El ejército de Clive, en comparación, era minúsculo, apenas 3.000 soldados, la mayoría de ellos quipayos indios entrenados por los británicos. Clive supo de inmediato que una confrontación militar directa sería un suicidio. Si quería ganar, no podría hacerlo en el campo de batalla, tendría que hacerlo en las sombras. Decidió que no conquistaría Bengala con la espada,
sino con una conspiración. Su plan era audaz: encontrar a un traidor dentro del propio círculo de poder del Nawab. Alguien lo suficientemente poderoso e influyente como para paralizar al ejército bengalí desde dentro a cambio de una promesa de poder. Y no tuvo que buscar mucho. Su candidato ideal era el segundo hombre más poderoso del reino, el comandante en jefe de todo el ejército de Bengala, un general experimentado y ambicioso llamado Mir Jafar. Mir Jafar era un hombre carcomido por el resentimiento. Era cuñado del anterior Nawab y sentía que él, un general veterano y respetado, tenía más derecho al trono que el joven e impetuoso Sirajud Daula, a quien consideraba un advenedizo arrogante. Veía con amargura cómo el joven Nawab tomaba decisiones sin consultarle. Su ambición y su orgullo herido lo convirtieron en el objetivo perfecto para la manipulación de Clive. A través de una red de intermediarios, Clive le hizo llegar a Mir Jafar una oferta irresistible. La compañía británica lo apoyaría para que se convirtiera en el próximo Nawab de Bengala. Le darían el trono, la riqueza y el poder que tanto ansiaba. A cambio solo tenía que hacer una cosa. En la batalla decisiva que se avecinaba, debía asegurarse de que la mayor parte del ejército que él comandaba no entrara en combate. Tenía que traicionar a su soberano y a su pueblo. Mir Jafar, seducido por la promesa de la corona, aceptó el pacto. La suerte de la India estaba a punto de decidirse, no con un choque de ejércitos, sino con un acuerdo secreto. La confrontación final tuvo lugar el 23 de junio de 1757, en un campo cerca del pueblo de Plassey. La escena era un espectáculo de desequilibrio abrumador. De un lado, los 3.000 soldados de Clive, una delgada línea roja y blanca que parecía insignificante. Del otro, el vasto ejército del Nawab, 50.000 hombres dispuestos en una imponente formación de media luna, con elefantes de guerra y una artillería francesa aliada. Las probabilidades eran de casi 20-1 en su contra. Cualquier observador imparcial habría apostado por la aniquilación total de los británicos. La batalla comenzó con un duelo de artillería a distancia. Durante horas los cañones tronaron, pero con poco efecto. Entonces el cielo tropical se abrió. Una repentina y violenta tormenta del monzón barrió el campo de batalla, empapándolo todo en cuestión de minutos. El aguacero fue el primer golpe del destino. El ejército del Nawab, poco preparado, no protegió su pólvora, que quedó inutilizada por la lluvia. Sus cañones enmudecieron. Los británicos más disciplinados habían cubierto sus municiones con lonas. Su artillería, aunque inferior en número, era ahora la única que podía disparar. A pesar de este revés, la victoria del Nawab seguía siendo una certeza. Sus comandantes le suplicaron que ordenara una carga masiva de la caballería. Una marea de miles de jinetes habría barrido sin dificultad la pequeña fuerza de Clive, y fue en este momento crítico cuando la traición de Mir Jafar se manifestó en toda su magnitud. El joven Nawab se volvió hacia su comandante en jefe y le pidió consejo. Mir Jafar, con una calma calculada, le aconsejó que esperara. Le dijo que era demasiado arriesgado atacar en esas condiciones y que lo mejor era que el ejército se retirara por ese día. Otros comandantes clave, que también formaban parte de la conspiración, apoyaron la recomendación de Mir Jafar. Sirajud Daula, joven e inexperto, dudó. Mientras tanto, el inmenso contingente de tropas bajo el mando directo de Mir Jafar, casi la mitad del ejército, permanecía inmóvil en el campo de batalla, como meros espectadores. Sus soldados, confundidos, veían cómo una pequeña parte de su ejército era castigada por la artillería británica, sin recibir la orden de avanzar. Clive, al ver la inacción y la confusión en el bando enemigo, se dio cuenta de que la traición estaba funcionando. Ordenó a su pequeño ejército que avanzara. El pánico se apoderó del joven Nawab. Al ver que sus principales generales no movían un dedo, creyó que todo estaba perdido y cometió el error final. Huyó del campo de batalla. La visión de su líder escapando a lomos de un camello provocó el colapso total de la moral del ejército bengalí. Lo que había sido un ejército se convirtió en una turba sin líder. La batalla más importante de la historia de la India moderna se ganó prácticamente sin luchar. El ejército más grande del subcontinente se disolvió por la inacción deliberada de un solo hombre. Las consecuencias fueron inmediatas y cataclísmicas. Clive entró en la capital, Murshidabad, como un conquistador. Sirajud Daula fue capturado y ejecutado poco después. Tal y como se había acordado, Robert Clive se dirigió a Mir Jafar y en una ceremonia formal lo sentó en el trono y lo aclamó como el nuevo Nawab de Bengala. Mir Jafar había conseguido su corona, pero el trono sobre el que se sentaba no era más que un decorado. Era un rey títere, un soberano sin poder,
completamente dependiente de sus amos británicos. La Compañía de las Indias Orientales se convirtió en el poder real detrás del trono, controlando el comercio, la recaudación de impuestos y la política de la región más rica de la India. La batalla de Plassey no fue una victoria militar, sino una transacción comercial sellada con deslealtad. Pero este único acto de traición fue el punto de inflexión que cambió el destino de un imperio. Convirtió a una corporación extranjera en una potencia gobernante y marcó el comienzo de casi 200 años de dominio colonial británico, un periodo que redefiniría la India y alteraría el equilibrio de poder mundial para siempre. En su búsqueda de un título, Mir Jafar le entregó las llaves de un subcontinente a un puñado de mercaderes, una traición a una escala tan vasta que sus réplicas aún se sienten en el mundo moderno. Nuestra última historia nos transporta a finales del siglo XVIII, a un mundo convulso donde las ideas de la Ilustración estaban dando a luz a una nueva y audaz nación. En Norteamérica, 13 colonias se habían levantado en armas contra el poder del Imperio Británico, la mayor superpotencia de la época. La guerra de independencia de los Estados Unidos era una lucha desesperada, una apuesta improbable de un ejército de granjeros y milicianos contra las disciplinadas casacas rojas del rey Jorge III. En esta lucha por la supervivencia, la joven nación necesitaba héroes, y durante los primeros años de la guerra, pocos brillaron con tanta intensidad como el general Benedict Arnold. Antes de que su nombre se convirtiera en una mancha en la historia de su país, Benedict Arnold era la personificación del valor y la audacia. Era un líder nato, un estratega brillante y un hombre de una valentía personal casi temeraria. Estuvo en el centro de algunas de las victorias más cruciales de los primeros años de la Revolución. Fue uno de los artífices de la captura del fuerte Ticonderoga, una hazaña que proporcionó al ejército continental la artillería que necesitaba desesperadamente. Lideró una expedición épica y terrible a través de los bosques salvajes de Maine en un intento de capturar Quebec, sufriendo penurias increíbles. Y lo más importante, fue el verdadero héroe de la batalla de Saratoga, el punto de inflexión de toda la guerra. En un momento crítico de la batalla, desafiando las órdenes de sus superiores más cautelosos, Arnold montó en su caballo y lideró una carga furiosa que rompió las líneas británicas, asegurando una victoria que convencería a Francia de unirse a la guerra del lado de los americanos. Durante esa carga fue gravemente herido en la misma pierna que ya había sido herida en Quebec. Benedict Arnold había sacrificado su cuerpo y su fortuna por la causa de la independencia. Era aclamado por sus soldados y admirado por el propio George Washington. Era sin duda el mejor general de campo que tenía el ejército continental. Entonces, ¿cómo es posible que este héroe de guerra, este pilar de la revolución, se convirtiera en el traidor más infame de la historia de su nación? La traición de Arnold no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una lenta y amarga corrosión de su lealtad, una gangrena del alma alimentada por el orgullo herido y el resentimiento. A pesar de sus hazañas en el campo de batalla, Arnold sentía que sus sacrificios no eran reconocidos. Por el Congreso Continental, el cuerpo político que dirigía la guerra, lo pasó por alto repetidamente para los ascensos, promoviendo a generales con mejores conexiones políticas pero con una fracción de su talento militar. Para un hombre con el ego inmenso de Arnold, cada uno de estos desaires era una afrenta personal, una humillación pública. Se sentía menospreciado por los mismos políticos a los que defendía con su sangre. Además, la guerra lo había llevado a la ruina financiera. Había utilizado gran parte de su propia fortuna para equipar y pagar a sus tropas, un dinero que el Congreso, prácticamente en bancarrota, tardaba en reembolsarle o directamente se negaba a hacerlo. Mientras otros se enriquecían con la guerra, el héroe de Saratoga se enfrentaba a las deudas y a la pobreza. A esta mezcla tóxica de orgullo herido y problemas económicos se sumó la influencia de su segunda esposa, Peggy Shippen. Era una joven de una prominente familia de Filadelfia, con fuertes simpatías leales a la corona británica. A través de ella, Arnold, que ya se sentía amargado con su propia causa, comenzó a moverse en círculos donde la lealtad al rey no era vista como una traición, sino como la posición lógica. Y lo más importante, su esposa le proporcionó un contacto directo con el alto mando británico, a través de su amigo el apuesto y encantador mayor John André, jefe de la inteligencia británica. La combinación de desprecio profesional, ruina financiera y resentimiento personal finalmente empujó a Benedict Arnold al abismo. Tomó una decisión que cambiaría su legado para siempre. Si su país no iba a darle el honor y la fortuna que él creía merecer, se los vendería al enemigo. A través de una correspondencia secreta con el mayor André, Arnold comenzó a negociar los términos de su traición,
Pero no ofreció simplemente información. Ofreció algo mucho más valioso, algo que podría poner fin a la guerra de un solo golpe. Utilizando su reputación como héroe de guerra, solicitó y convenció a un confiado George Washington para que le diera el mando de la fortaleza de West Point. West Point no era un fuerte cualquiera. Era la posición militar más importante de todas las colonias. Una fortaleza de piedra situada en un punto estratégico del río Hudson, cuya posesión era la clave para controlar todo el valle. Si los británicos tomaban West Point, podrían cortar las colonias de Nueva Inglaterra del resto del país, dividiendo y debilitando fatalmente al ejército continental. Entregar West Point era entregar la yugular de la revolución. El trato fue sellado. A cambio de sabotear las defensas del fuerte y entregárselo a la flota británica, Benedict Arnold recibiría una suma astronómica de 20.000 libras esterlinas y sería nombrado general de brigada en el ejército británico. El héroe de América había puesto un precio a su país. En septiembre de 1780, el complot llegó a su clímax. El mayor John André viajó en secreto por el río Hudson y se reunió con Arnold en persona, detrás de las líneas americanas para finalizar los detalles del ataque. André recibió de Arnold los planos de las defensas de West Point y otros documentos incriminatorios. Pero en su viaje de regreso a las líneas británicas, la suerte se torció. André, que viajaba vestido de civil para no levantar sospechas, fue detenido por 3 milicianos americanos. Aunque intentó sobornarlos, registraron sus botas y encontraron los papeles ocultos. La conspiración había sido descubierta. La noticia de la captura de André corrió como la pólvora. Llegó a oídos de Arnold justo cuando desayunaba en su cuartel general, a la espera de una visita del mismísimo George Washington, que llegaría en cuestión de horas. Al darse cuenta de que todo estaba perdido, Arnold actuó con la rapidez que le caracterizaba en el campo de batalla. Se despidió bruscamente. Corrió a los establos, montó en su caballo y galopó hasta el río, donde un barco británico lo esperaba para llevarlo a la seguridad de las líneas enemigas. Escapó por los pelos, dejando atrás a su esposa y traicionando la inminente llegada de su comandante en jefe y amigo. El complot para entregar West Point fracasó, pero la traición en sí misma fue un éxito devastador. La noticia de que Benedict Arnold, el héroe de Saratoga, el general más brillante de América, era un traidor, fue un golpe psicológico terrible para la joven nación. Sembró la desconfianza y la paranoia en un momento en que la unidad era más necesaria que nunca. George Washington, según se cuenta, quedó absolutamente desolado por la traición de un hombre en el que había depositado tanta fe. El mayor André fue ahorcado como espía, convirtiéndose en una figura trágica. Benedict Arnold, por su parte, recibió su comisión como general británico y pasó el resto de la guerra luchando contra sus antiguos compatriotas. Pero nunca recibió el respeto ni el honor que ansiaba. Para los británicos, siempre fue el traidor, un hombre útil pero despreciable. Y para los americanos, su nombre, que una vez fue sinónimo de heroísmo, se convirtió para siempre en la definición misma de la traición. No logró destruir a su país, pero dejó una cicatriz imborrable en el alma de su fundación. Perfecto. Aquí está el capítulo final y la conclusión de nuestro viaje a través de las sombras de la historia. Este último capítulo recapitulará las historias, reflexionará sobre el poder de la traición y terminará con la llamada a la acción y la despedida que pediste. Y así, nuestro viaje a través de las encrucijadas más oscuras de la historia llega a su fin. Hemos sido testigos de 5 momentos, 5 decisiones que rompieron juramentos, amistades y el curso de la civilización. Hemos visto cómo la daga de la traición, empuñada por manos muy diferentes, ha dejado cicatrices imborrables en el rostro del tiempo. Vimos a Efialtes, un simple pastor cuya codicia por un puñado de oro condenó a los 300 héroes de Esparta y abrió las puertas de Grecia a la invasión persa. Su traición fue la más simple, la más transaccional, un alma vendida al mejor postor. Entramos en el Senado romano para ver a Bruto, el filósofo y patricio, que en nombre de un ideal noble como la República, asesinó al hombre que lo amaba como a un hijo. Su traición fue la más compleja, una tragedia griega en la que el deber y el amor colisionaron, destruyendo irónicamente lo que pretendía salvar. Caminamos por Judea junto a Judas Iscariote, el apóstol cuyo beso infame, ya fuera por avaricia, desilusión o un papel predestinado, puso en marcha los engranajes de un evento que daría a luz a la religión más grande del mundo. Su traición fue la más paradójica, un acto de condena que se convirtió en un pilar de la salvación para miles de millones. Navegamos a la opulenta India para presenciar la deslealtad de Mir Jafar,
un general cuya ambición por un trono le llevó a paralizar a su propio ejército, entregando un subcontinente entero a una corporación extranjera y dando inicio a 2 siglos de dominio colonial. Y finalmente cruzamos el Atlántico para ver la caída de Benedict Arnold, el héroe más brillante de la Revolución Americana, cuyo orgullo herido y resentimiento lo transformaron en el villano arquetípico de su nación, demostrando que el camino del heroísmo a la infamia es, a veces, peligrosamente corto. 5 hombres, 5 historias, 5 mundos diferentes. Pero hay un hilo conductor que une estas traiciones a través de los siglos. Sí lo hay, y es una verdad tan simple como aterradora. La traición es un arma que solo puede ser empuñada por alguien a quien se le ha permitido acercarse. Es un ataque desde dentro. Un ejército enemigo puede ser visto en el horizonte. Sus estandartes pueden ser contados. Pero la traición no hace ruido. Llega con el rostro de un amigo, de un aliado, de un confidente. Efialtes conocía el sendero porque era un local. Bruto pudo acercarse a César porque era su protegido. Judas pudo identificar a Jesús porque era su discípulo. La proximidad es el requisito indispensable de la perfidia, y es lo que la hace tan devastadoramente efectiva. Estas historias también nos enseñan que la traición a menudo funciona como un acelerante de la historia. Rara vez crea una situación de la nada, sino que toma las tensiones y las tendencias ya existentes y las lleva a un punto de ebullición de forma explosiva. La República Romana ya estaba muriendo por sus propias contradicciones. La daga de Bruto simplemente firmó el certificado de defunción. La influencia británica en la India ya estaba creciendo. La inacción de Mir Jafar simplemente convirtió un proceso de décadas en una conquista de una sola tarde. La traición es el dedo que empuja la primera pieza de dominó, desatando una reacción en cadena cuyas consecuencias finales son a menudo impredecibles, incluso para el propio traidor. Construimos nuestros mundos sobre cimientos de leyes, economías y poder militar. Pero la argamasa invisible que mantiene unida cada piedra de la civilización es la confianza en que los generales no venderán a sus ejércitos, en que los consejeros no conspirarán contra sus líderes, en que los amigos no nos apuñalarán por la espalda. Las grandes traiciones de la historia nos aterrorizan porque nos muestran lo frágil que es esa argamasa. Nos recuerdan que las lealtades más sagradas pueden romperse, y que detrás de la sonrisa más familiar puede esconderse la intención más oscura. El legado de la daga no es solo la destrucción que causa en el momento, sino la advertencia que deja para el futuro. Es una lección escrita con sangre a través de los siglos, un recordatorio perpetuo de que la vigilancia contra el enemigo exterior es inútil si los muros internos de la confianza ya se han derrumbado. Y ahora la conversación continúa contigo. De estas 5 traiciones que hemos explorado, ¿cuál te ha parecido la más impactante o la que tuvo consecuencias más profundas y duraderas? ¿Y qué otra gran traición de la historia crees que merecería haber estado en esta lista? Nos fascina leer vuestras ideas, así que déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Si este oscuro pero fascinante viaje a través de la historia te ha gustado, te agradeceríamos enormemente que nos apoyaras con un me gusta y que te suscribieras al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones de los eventos y personajes que han definido nuestro mundo. No olvides activar la campanita para que te avisemos cuando publiquemos una nueva historia. Gracias por acompañarnos hasta el final en este análisis de la naturaleza humana. Seguiremos desenterrando los relatos que duermen bajo el polvo del tiempo. Hasta la próxima.